Ay, qué cosas con las noticias. ¿Cómo estás? Buen día, buen día. Pues vamos a picar la noticia para cerrar la semana. Mira, ¿quién se incorpora? Aquí se incorpora. No traes la estela, ¿verdad? No, no, sí fue tremendo. Déjalo ya, porque miren, si de por sí tenemos muchas cosas raras en este país, lo que menos necesitamos es pues otro ese tipo de problemas. Sí. Oigan, pues vamos con la noticia. Las siguientes imágenes que van a ver ustedes nos dan cuenta de que no hay que ir a Ucrania para ver balaceras, para ver civiles poniéndose a salvo, para ver niños bajo tierra, o bueno, pecho tierra en las escuelas, para ver si así evitan las balas. Esto que van a ver a continuación son las imágenes de nuestro México. Es lo que tenemos aquí, viviendo la violencia constante en Michoacán, en Zacatecas, en donde desafortunadamente, por ejemplo, lo que estamos viendo son escenas de San Juan, Michoacán, ametralladoras, rifles de alto poder se escuchaban, mientras los sicarios se daban con todo. Algunos incluso se refugiaron en Palacio Nacional. En este hecho se reportan 32 detenidos, 4 muertos, uno de ellos líderes de uno de los cárteles. Y en el municipio de Aguililla, por si esto fuera poco, también fue ejecutado el alcalde de la localidad, César Valencia Caballero. Recordemos que este municipio hace unos meses estaba bajo el asedio del cártel Jalisco Nueva Generación. Y miren, nada más en lo que va del sexenio llevamos 16 presidentes municipales asesinados. Estas escenas del crimen organizado en el país, híjole, qué tristeza da. Es que hay poco que agregar, ¿verdad? Sí. Uno podría decir, bueno, ya no hay para dónde hacerse, pero no podemos perder la esperanza, no podemos rendirnos. Sí. Pero ¿sabes No qué se es lo puede estar preocupante huyendo de todo esto? de comunidad en comunidad. Cómo uno va normalizando la violencia, cómo uno va normalizando este tipo de acontecimientos y no deberíamos permitirlo. No, eso de pero decir, ¿sabes qué? bueno, ya pasó otra vez, no está bien hacerlo de esa manera. Como ciudadanos tenemos la obligación de exigir que nuestras autoridades pues tomen cartas en el asunto y que dejen de hacerse guajes. ¿Está bien la palabra? Sí, exactamente. Porque no acostumbrarnos. Desafortunadamente, los niños son los que están acostumbrando a ello, y es lo que dices, es muy importante. No, y esa manera de vivir, ¿no? Al ver lo que consigue el crimen organizado, ¿no? No sé si traigas esa nota más adelante, ¿no? Pero salió de la cantidad de miles de millones de dólares, no estoy exagerando. Sí. Que ahorita está lavando el crimen organizado en México, Claro. el narcotráfico, con las bitcoins Así y las es. criptomonedas, ¿no? Entonces este mensaje de que hay tanta fortuna, tanto dinero, la carencia de oportunidades Así es. para ganarse la vida dignamente, pues obviamente desmotiva. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Juan, y estamos todos. No nos podemos acostumbrar a esto. Desafortunadamente es muy común. Definitivamente. Es muy común que suceda. Y el peso de las noticias de repente, pues quizá ya no es tan espectacular como debería de serlo, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, ahorita estábamos viendo las imágenes de una primaria en donde los niños se tienen que tirar así tal cual pecho tierra, pero ves las caras de los niños, cada vez ya es como de menos sorpresa, cada vez es como Exacto. sí, pues es que es la balacera del día de hoy. Y como bien dicen ustedes, si nos empezamos a acostumbrar y además si vemos como una cuestión aspiracional este tipo de oficios, creo que vamos a ir para atrás en lugar de ir adelantándonos, y créanme, lo de la guerra va a ser lo de menos. Tenemos que empezar a cambiar este país, pero ya. Pues es que, digo, no guerra, ¿no? Pero, Pues ya es guerra contra el pero narco. se acerca mucho a una guerra lo que estamos viviendo. O sea, que de repente imagínense, ¿no? Estás en tu casa y 2 horas de balacera. Y además con armas de alto calibre, que ya el ejército... Oye, que además como lo ves, uno lo ve a esto todos los días en el cotidiano. Lo ves por televisión, lo escuchas en la radio, lo ves en las redes. ¿No crees tú que también pudo haber lo que pasó en el estadio de Querétaro? También es tener en la cabeza toda esta violencia que está, porque de las 26 personas que fueron heridas y los 14 detenidos, había uno nada más con antecedentes, y los antecedentes eran de riñas. Que acuérdense que normalmente Imagínate. los líderes son los que echan a andar a los demás, y ya la marabunta actúa con las patas, y eso es lo que pasa. Miren, y hablando de actuar quizá con los pies, ayer el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que condena el clima de violencia que enfrenta nuestro país, sobre todo con periodistas y defensores de derechos humanos. Con 607 votos a favor, 2 en contra y 76 abstenciones, hicieron un llamado a las autoridades mexicanas para que investigue con celeridad e independencia, y sobre todo que se vele la libertad de expresión. Los eurodiputados añadieron que la retórica del abuso y estigmatización genera un ambiente de agitación. ¿Qué significa esto? Que cuando desde la autoridad
autoridad empiezan a polarizar entre buenos y malos, puede afectar a la sociedad, sobre todo, bueno, en casos de periodistas o de los que investigan actos de corrupción con funcionarios públicos o denuncian el trabajo de los cárteles. Pero bueno, hasta ahí era el Parlamento Europeo expresando una opinión de nuestro país. Ayer en la noche se dio un comunicado que en un principio se pensó que se trataba de una fake news porque sorprendió sobre todo que viniera del parte del gobierno, no de Cancillería, y además el lenguaje. Y miren, aquí traigo el comunicado, se los voy a leer tal cual y ustedes me van diciendo qué opinan. Ahí les va. A los diputados del Parlamento Europeo, basta de corrupción, de mentiras y de hipocresías. Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación, impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en nuestro país. Sepan, diputados europeos, que México ha dejado de ser tierra de conquista y como en muy pocas ocasiones en su historia, se están haciendo valer los principios libertarios de igualdad y democracia. Aquí no se reprime a nadie, se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas. El Estado no viola los derechos humanos como sucedía en gobiernos anteriores, cuando ustedes, por cierto, quedaron y guardaron silencio cómplice, etcétera, etcétera, etcétera. Al final dice, evolucionen, dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Ustedes no son el gobierno mundial y no olviden lo que decía el gigante de las Américas, el presidente Benito Juárez: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Obviamente, después de que salió esto, se escandalizaron todos en la red, incluso hasta personas que son defensoras de la Cuarta Transformación salieron y dijeron, oigan, ¿de verdad esto fue cierto? ¿De verdad lo mandó a las autoridades? Y estoy hablando de un Gerardo Fernández Noroña que sin duda es muy crítico ante lo que se critica de la autoridad, y hasta él mismo salió a decir, oigan, ¿quién redactó esto? ¿Cuál es la sorpresa? Que hoy en la mañanera el presidente dijo, yo lo redacté. Ay, pues bueno, me parece que está muy mal redactado, me parece que no utiliza las palabras que debe de utilizar la diplomacia mexicana, hablando para una instancia democrática como lo es el Parlamento Europeo. No hay una instancia democrática tan grande en el mundo como lo es el Parlamento Europeo. Creo que no son las palabras adecuadas. Diplomáticas. Y a mí me parece que aquí el tema de fondo es que pues, en realidad estos asesinatos contra los periodistas sí suceden en México. Que dijo, no, son Eso es lo 7, grave. son 5. Y la verdad, creo que nos debe de importar un comino si lo hizo o no en Europa o en donde sea. El gran problema es que aquí pues, es el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. ¿Y dónde queda Yo el como canal actor diría que es diplomático, de no? ciencia ficción, perdón. Digo, ¿dónde queda el canal diplomático? ¿Para qué está la Es que Cancillería? ¿para qué está la Cancillería? ¿Para qué están los canales pertinentes Sí, para sí, poder sí, tratar sí, este de tipo de acuerdo. temas? Definitivamente. Un sinsentido. Sí, vamos a ver qué pasa. Ya después dijo, no, y además ustedes ni digan nada porque permitieron muchas cosas en Europa con la guerra, que no sé qué. En fin, a ver qué pasa. Pero bueno, por lo pronto, vámonos al fin de semana. Por favor, cuídense mucho porque la pandemia sigue estando, ¿eh? Solicitamos por lo pronto su apoyo para ayudarnos a encontrar a Nelson Mario Quesada Aguirre, de 40 años de edad. Fue visto por última vez el 10 de marzo del presente año en la colonia Bondojito, en la alcaldía Gustavo Amadero. Si lo han visto, tienen información: 55 53 45 50 80, 55 53 45 50 80. Y de verdad, este fin de semana, por favor, cuídense mucho. Yo sé que las cifras ya de COVID están muy por abajo, pero de verdad, sana distancia, cubrebocas, síganse cuidando. La pandemia, bien lo dice el doctor Alejandro Macías, esto es como un maratón. Quizá vamos en el kilómetro 40, a lo mejor ya estamos llegando, pero si bajamos el paso, pues es todo lo que estamos trabajando, lo podemos echar a la basura, así es que abusados.